A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. El programa Poder Ciudadano tiene esta noche el alto honor de contar con un invitado especial. Se trata del parlamentario Esteban Torres Cobo, a quien, tras darle la más cordial bienvenida, le consulto primero aspectos sobre su formación personal. ¿Dónde estudió usted, Esteban? Entiendo que se trata de un profesional en el derecho, es un doctor en jurisprudencia con estudios en el exterior. Bienvenido, buenas noches. Gracias, estimado Patricio. Qué gusto estar con usted y con toda la audiencia de Telesucesos. Bueno, yo me gradué en el Colegio Pío X en Ambato, luego me gradué como abogado en la Universidad San Francisco. Allí también inicié un poco la vida política universitaria, fui presidente de los estudiantes de la universidad y luego me especialicé en una maestría en un LLM en el Queen Mary en la Universidad de Londres, donde estuve aproximadamente un año, y es un poco mi formación, adicionalmente a otras becas también para preparación política que tuve cuando era más joven, y con esa carta también he llegado a la Asamblea de una preparación que sí me sirve para hacer un ejercicio legislativo con ciertas ventajas frente a otros legisladores. Claro que sí, es fundamental que los legisladores ecuatorianos tengan una formación académica especial, y ese es el caso de mi invitado, del doctor Esteban Torres. Usted fue anteriormente ya legislador, le tocó reemplazar al político reconocido, experimentado Luis Fernando Torres, su padre. ¿Cómo fue su primera experiencia al interior de la Asamblea Nacional? Bueno, yo cuando me gradué de la universidad inicié mi vida profesional también como abogado, que es algo que se puede compaginar cuando uno es asambleísta alterno. Ya cuando uno es principal, lamentablemente no se puede hacer, y por eso yo tenía realmente experiencia legislativa desde el 2013. Yo en la elección del 2013 ya fui alterno y actuaba esporádicamente, pero sin duda pude ya tener un manejo con mucho tiempo del tema legislativo, y hoy ya que estoy, desde que me principalicé, pero hoy ya que gané la elección también en febrero pasado, sin duda cuento con algunas ventajas frente a otros legisladores que, preparados también, con buen corazón, quizás no conocen el detalle de la función legislativa, que es compleja, y si uno la quiere hacer bien, tiene que estudiar, prepararse y especialmente conocer al detalle cada ley, que es lo más difícil, porque estamos acostumbrados a que nos manden el texto y se vota, pero creo que todo texto merece una profunda reflexión, punto por punto, analizando lo bueno, lo malo, y por supuesto así hacer ese trabajo legislativo que esperan los ciudadanos y que además es útil para los ciudadanos. La técnica parlamentaria impone la necesidad de un manejo muy preciso, exhaustivo y de conocimiento de una serie de materias, no cabe la menor duda. ¿Cómo fue, en la experiencia de un joven parlamentario de Esteban Torres, el paso por el poder de los 10 años de esa década de Correa Delgado? Bueno, yo estuve precisamente en el Congreso cuando hubo la mayoría aplastante en el 2013. Acuérdese usted que había una mayoría de casi 107 legisladores de 137. No había oportunidad
de estar en ningún espacio. Por eso lo que nos ha pasado ahora también, que nos hemos quedado sin ningún espacio a pesar de estar en un gobierno amigo, para mí no es una novedad. Y además aprendí que no hace falta una presidencia de comisión o alguna representación más que la curul para hacer el trabajo que uno tiene que hacer y para dar la batalla en los temas que tiene que dar la batalla, porque si hay algo que es único en la Asamblea, es el hecho de que hay una voz mucho más fuerte que cualquier otra voz a nivel mediático, y uno sin duda puede encauzar causas, como lo he hecho yo, sin necesidad de estar en algún cargo en alguna comisión específica o presidiendo alguna de estas. Entonces, conocí el manejo, no me gustaba ese tipo de asamblea porque realmente había algo de debate, pero las leyes llegaban ya desde el Ejecutivo, simplemente se tramitaban. En el 2017 hubo algo distinto, porque empezó así el tema, luego hubo el cambio, hubo una especie de mayor debate, diría yo, y sin duda en este 2021 hemos visto que al no existir ninguna sola mayoría parlamentaria, el acuerdo, el diálogo, el debate parlamentario está mucho más rico que nunca, y eso es positivo, creo yo, para eso. Qué bueno. Dígame usted cuáles fueron las razones que les llevaron tanto al movimiento que lidera usted, Tiempo de Cambio, en Tungurahua, como al Partido Social Cristiano a apoyar la propuesta y la candidatura de Guillermo Lasso Mendoza. Bueno, fue, digamos, una confluencia de ideas, de una buena propuesta de campaña con la cual sintonizamos en su mayoría. Yo, como usted bien menciona, soy presidente del Movimiento Tiempo de Cambio. Yo no soy afiliado al Partido Social Cristiano. Sin embargo, en las últimas elecciones, Tiempo de Cambio ha hecho una alianza a nivel provincial con el Partido Social Cristiano, y Guillermo Lasso, al haber sido candidato del Partido Social Cristiano y de la lista Creo, era evidentemente el candidato presidencial para nosotros. En ese sentido, y creo que todos los ecuatorianos saben lo que ha sucedido a nivel legislativo, yo tampoco puedo hacer aquí oposición por oposición, porque precisamente desde la campaña muchas de las propuestas del Partido Social Cristiano y de los movimientos locales como Tiempo de Cambio se incluyeron en la propuesta presidencial y viceversa. Entonces, yo con él además compartí muchos recorridos en la campaña, en la primera vuelta especialmente, caravanas. Entonces estuvimos ahí en la calle dándole cuando muchos no creían que podía ganar. Eso es interesante saber, porque una vez que se ganó ya todos festejan, pero el camino hacia la victoria fue muy complicado y habían personas que creían que no se ganaba ni en primera vuelta ni en la segunda vuelta. Pero yo siempre tuve ese espíritu de que era un momento de cambio, que luego de 14 años de algo igual, la gente sí buscaba ese cambio, y en efecto se dio, ¿no? Con una muy buena campaña en segunda vuelta, que modificó completamente la imagen que tenían los ciudadanos del presidente. Y vea usted lo que pasa en Tungurahua. En Tungurahua saca el porcentaje más alto. Ese resultado tan importante, sobre todo en su provincia, en Tungurahua, ¿cómo le cayó al joven legislador ecuatoriano Esteban Torres esa decisión tomada a nivel cupular en los partidos políticos Social Cristiano, el Correato, con nada menos que el fugitivo Rafael Correa a la cabeza, y el propio presidente electo, de llevar adelante una operación política al interior de la Asamblea buscando, con pretexto de gobernabilidad, buscando esa operación al interior, insisto, de la Asamblea Nacional? ¿Cómo vio usted ese tipo de acuerdo parlamentario? Bueno, a ver, en un principio nosotros conocíamos que se estaba conversando, dialogando entre todos los sectores. La Izquierda Democrática y Pachacutic creo que jugaron bien su estrategia, en el sentido de que se pusieron en el medio de la mesa y dijeron: con nosotros pueden hablar uno u otro extremo, pero entre ustedes no pueden hablar. Y cuando esa negociación se vio complicada, especialmente por el hecho de que sí es importante, yo creo que lo que se rompió, para mí fue inesperado. Además, usted debe conocer, Patricio, yo tuve un rol protagónico en esa sesión. Yo soy quien mociona al ingeniero Henry Kronfle. Así fue. Mi moción ¿Usted no conocía que ya se había roto la alianza?
No, no sabíamos hasta ese momento de la votación, no sabíamos que esa iba a ser la postura de Creo, sospechábamos un poco, sí, por lo que había pasado el día anterior, en donde hubo una voluntad de sacar un comunicado público a la luz comunicando lo que se iba a hacer, y ya hubo cierta resistencia a firmar, entonces sospechábamos que algo podía pasar, pero realmente la decisión nos enteramos ese momento en la sesión, y entiendo que muchos asambleístas del partido de gobierno también se enteraron en esa sesión porque ellos sabían que iban a apoyar esta postura, al menos la presidencia. Creo que sí tenían sus dudas desde hace algunos días respecto de la primera vicepresidencia, pero como le digo, lo fácil siempre es estar en la oposición, lo difícil a veces es gobernar, de hecho lo más difícil y desgastante es gobernar, y cuando uno tiene que ver cómo ayuda y da una mano al presidente por el cual luchó, hizo campaña, hay que tomar decisiones que son complejas. Por ejemplo, el famoso acuerdo que se satanizó, tenía por supuesto sus lados complicados, pero yo sigo creyendo que era un acuerdo que le podía beneficiar, al menos en la organización de la Asamblea, de una mayor manera al gobierno, porque iba a tener el control no solo de la presidencia del CAL, y además de 8 comisiones de las más importantes para llevar a cabo el plan de trabajo. Pero bueno, las decisiones son las que se dan. Para mí sí fue sorpresiva, cada quien sabrá por qué las toma. Y lo que sí me preocupa un poco es que ese número que se logró en cada sesión de 70 votos para la uno, 70 votos para el otro, y no sé a qué costo cada voto, se convierte en una práctica común en cada proyecto de ley. Porque si vamos a tenerle de rehén, o quienes estuvieron en esa mayoría le quieren tener de rehén al gobierno en cada votación, sin duda las cosas no me parece que son las correctas, ¿no? Pero habrá que ver cómo evoluciona la función legislativa. Yo respeto mucho su punto de vista, Esteban. Usted sabe que lo aprecio de manera personal. Discrepo naturalmente con su criterio porque estoy convencido de que el presidente Lasso no solamente recetó votos a su favor fundamentalmente en la segunda vuelta, sino que él fue el depositario del voto contrario al Correato, de ese voto de repudio a los 10 años de una dictadura populista trabiliaria y prepotente que pisoteó todo y que además se apartó totalmente de la ética para hacer un ejercicio corrupto, a tal extremo de que el propio expresidente de la República, Correa Delgado, se encuentra prófugo de la justicia con una sentencia ejecutoriada. Entonces, desde mi punto de vista, resultaba impresentable una operación política de esa dimensión que tenía desde el ángulo de interés del Correato, pues una sola situación en su agenda que tenía que ver con la impunidad. Yo estoy convencido de que Esteban Torres Cobo no se sentía pues muy cómodo con una alianza de esa naturaleza. No, en absoluto. Y que por el contrario lo que usted siempre buscaba era un espacio de gobernabilidad, aunque incómodo, de cara a encontrar soluciones a los problemas gigantescos que tiene el Ecuador. Cuéntenos con franqueza cómo se sintió con este operativo con Correa presente, con un prófugo de la justicia que había recibido el rechazo generalizado de la población cuando en la segunda vuelta se inclinó en favor del presidente actual, esto es, de Guillermo Lasso Mendoza. Bueno, ahí yo tengo una lectura un poco más electoral, como viví el proceso electoral en primera línea, un poco distinta a la que podemos tener a veces quienes estamos en lo que se conoce como el círculo rojo, que son los que nos gusta la política, consumimos la política, opinamos, vemos televisión, leemos artículos, frente, digamos, al grueso electoral. ¿Qué pienso yo que pasó? Y por eso también el lema del presidente del Ecuador del encuentro era muy bien pensado para no excluir a nadie, porque yo creo que el componente del voto en segunda vuelta tuvo, por supuesto, parte en ese eje correísmo, anticorreísmo, pero no creo que fue mayoritario en la votación y no creo que la victoria del presidente se dio únicamente por eso.
Entiendo que así se veía la primera vuelta, y en la primera vuelta vimos los resultados que vimos. Candidatos un poco más frescos, con una imagen más nueva, juvenil, tuvieron un porcentaje importantísimo en Tungurahua, por ejemplo, y por eso voy a volver a Tungurahua, porque en Tungurahua la votación del presidente Lasso es sin precedentes. Sin embargo, en primera vuelta, usted habrá visto que una asambleísta de UNES ganó, que Andrés Arauz tuvo también su 14-15%. Pero también Hervas y también la izquierda democrática. Por supuesto, y lo que pasó ahí, por ejemplo, Yacu arrasó en votos, tuvo el 30% de los votos, trasladó casi toda su votación a su candidato asambleísta. Luego le siguió Hervas. Hervas saca 25% en Tungurahua. El presidente Lasso se queda con un 17% más o menos, Andrés Arauz con un 14%. Y claro, uno ve luego la segunda vuelta y dice, esto es una paliza. Pero yo creo que esa paliza, al menos en Tungurahua, y bueno, la victoria a nivel nacional, no se dio únicamente por el discurso anticorreísmo y correísmo. Yo creo que sí es un porcentaje importante, sin duda, pero no creo que fue mayoritario. Y por eso el momento también de pensar en qué alianza le podría servir al presidente para, yo diría básicamente, el nombramiento de autoridades, porque tampoco creo que UNES iba a estar votando con el gobierno en absoluto, o uno no podía esperar eso de ellos. Pero era una forma, como le digo, de comprender lo que pasó en la segunda vuelta, porque yo sé que muchos tenemos recelo o algunos odios contra el correísmo, pero a nivel electoral, cuando uno ya conversa en la campaña, a la gente le importó poco eso. Y de hecho decían, me pasó a mí en Tungurahua, el presidente Correa fue un buen presidente, hizo obra, pero ya creemos que es hora de cambiar. Entonces la pregunta es, ese componente de por qué voy a cambiar, ¿estaba motivado por el correísmo, anticorreísmo? En la mayoría de casos no, era una especie de que vengan personas nuevas, porque vamos 14 años de lo mismo. Entonces, eso creo que hay que leerle un poco con pinzas. Sin duda para mí no era cómodo ese acuerdo, más aún en la provincia de Tungurahua, pero la situación de ahora, créame que tampoco me da mucha tranquilidad. Dígame una cosa, no sé cómo Esteban. vaya a haber gobernabilidad cuando lleguen los proyectos de ley complicados. Ahí habrá que ver cómo está la asamblea. Vamos a ver eso, porque hay legisladores, como es su caso, que no va a poner resistencia a proyectos que estén en la línea del desarrollo nacional y de la recuperación de esta pavorosa crisis. Estoy convencido que usted apoyará en todo lo que sea positivo para el Ecuador. Así es. Cuéntenos, por favor, Esteban, ¿cómo vio usted, cómo apreció el discurso en la sesión de posesión del presidente Lasso? Bueno, primero me pareció un evento discreto, sobrio. Yo le decía antes de la entrevista a Patricio que yo asistí al cambio de mando del 2013, aunque no hubo cambio de mando, sino que el presidente Correa ganó las elecciones ampliamente. Estuve también en el 2017, he estado en los informes de la Nación todos desde el 2013, y sí había una cierta pompa, una cierta música que creo que no iba con el evento. Lo primero es lo interesante, una sobriedad en el evento, se hizo lo que se tenía que hacer, hubo la transmisión del mando, y ya en el discurso yo creo que el presidente dijo lo que se esperaba de él. Creo que sí quedaron algunas incógnitas, especialmente qué va a pasar con el tema de los recursos naturales. El tema laboral no se tocó mucho en el discurso, sino a líneas generales, porque creo que por ahí van a venir sobre todo los puntos complejos en la próxima asamblea. La posición de Pachacuti, por ejemplo, de la propia izquierda democrática, en el tema de petrolero, en el tema minero, es conocida y creo que va de acuerdo a lo que ellos creen. O sea, es lógica que ellos piensen así. Pero yo no sé si esa sea la visión del nuevo gobierno. Lo mismo en el tema de los sectores estratégicos. Veo que hay mucha resistencia y le escuchaba principalmente hoy a un asambleísta conocido de Pachacuti decir que no se debe tocar el Banco del Pacífico, que no se tienen que tocar las carreteras, que no tienen que existir concesiones o delegaciones, lo que haya que hacer. Entonces yo veo que sí hay por ahí problemas. Quizás esos puntos el presidente prefirió dejar fuera del discurso, estratégicamente no lo sé, pero en un principio, como le digo, yo tengo esperanzas de que
lo que se dijo en campaña se logre cumplir. Vamos a apoyar en todo. Usted ya mencionaba, yo realmente no requiero una sola llamada o que nadie me pida apoyar lo que yo creo, lo que yo defiendo, por ejemplo, bajar impuestos, eliminar impuestos, pero ya si proponen subida de impuestos o eliminación de deducciones o exenciones, como nos dio a entender algo el ministro de Economía actual, ahí sí me opondré. Entiendo, Esteban. Dígame usted, a pesar de que ya nos informó que no es parte del Partido Social Cristiano, sino que preside el movimiento Tiempo de Cambio en Tungurahua, ¿usted está alineado a la disciplina social cristiana o no? Bueno, yo soy parte de la bancada legislativa, la bancada legislativa que la componen el PSC, Tiempo de Cambio y otros movimientos locales. En ese sentido, al menos mi experiencia en estos 2 últimos años, yo he tenido una línea propia en ciertos temas, a diferencia del partido, y el partido ha sido el Partido Social Cristiano me refiero, ha sido lo suficientemente maduro para entender que hay visiones distintas en un mismo bloque legislativo. Espero que esto continúe así. Yo le tengo aprecio también al partido, a pesar de que no soy parte. Es un partido muy antiguo, es un partido donde ha militado también mi padre, pero yo sí tengo una voz propia y tengo también esta lógica del movimiento Tiempo de Cambio. Digamos que yo soy una persona de derecha y bien identificado con la derecha, a veces una derecha un poco dura, y por eso es que en ciertos puntos he tenido libertades para votar en muchas cosas, ¿no? Espero que esa libertad se mantenga, y claro, si no se mantiene yo tendría que evaluar qué hago, ¿no? Porque tampoco es que la curul es rehén de ningún partido. La curul les pertenece a las personas que votaron por esa curul, y en mi caso son los tungurahuenses. Entonces, cualquier tema que vaya en contra de los intereses de los tungurahuenses y por supuesto de los ecuatorianos es para mí un límite, ¿no? En todo. Para el buen entendedor, pocas palabras. Está muy claro que Esteban Torres Cobo tiene un compromiso fundamental con el Ecuador, con su desarrollo, con el conjuramiento de una crisis que es francamente pavorosa. Ese es su principal compromiso, y por supuesto con la provincia que le entregó nuevamente un respaldo concreto. ¿Qué es lo que espera Esteban Torres del presidente Guillermo Lasso, del ejercicio del poder del presidente Guillermo Lasso en función precisamente de ese nuevo Ecuador que todos anhelamos? Y solo déjeme complementar una respuesta. Por supuesto, adelante. En el caso de que no se hubiera roto este acuerdo político o esta alianza legislativa, yo tampoco hubiera sido un asambleísta de gobierno obsecuente. Lo tengo que baje claro. la cabeza y que apruebe absolutamente todo. Quizás en mi caso personal, si no se rompía ahora, se podía romper luego. Por ejemplo, si me decía el gobierno, apruebe usted una subida de impuestos. Entonces, esa es un poco la línea que yo manejo. Yo lo que espero del presidente es que haga bien las cosas, que tenga sabiduría. Tengo muy buenos amigos en el gobierno, creo que son personas capaces, honestas, pero hace falta también, aparte de tener personas honestas, mucha capacidad, mucho olfato político. Creo que a veces las buenas ideas o las buenas intenciones, cuando no se complementan de un olfato político, pueden no llegar a hacerse realidad. Así que espero eso, espero cambios sin duda, y espero que vaya poco a poco haciendo las cosas que tiene que hacer. La vacunación, por ejemplo, es algo básico para tener algo de reactivación económica, y luego vendrán muchos temas puntuales del tema laboral, el tema económico, el tema de la seguridad también. Ahí hay una responsabilidad que es realmente alta para el ministro de Defensa. Creo que es un muy buen ministro, yo le respeto a él, pero tiene una tarea complicadísima en este momento peleando contra mafias del narcotráfico que controlan hoy las cárceles, y según informes de personas que conocen de la materia, desde hace 6 meses han intentado ya empezar a penetrar instituciones públicas. Entonces ahí hay que hacer una tarea muy dura para asegurar la prosperidad, el futuro, las oportunidades para los jóvenes y sobre todo la seguridad de los ecuatorianos, ¿no? Que uno pueda salir sin que le quieran robar o matar en la calle. Eso es básico. Ha sido la voz del parlamentario ecuatoriano Esteban Torres Cobo, a quien agradecemos por su participación en el programa Poder Ciudadano.
Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.